Ustedes están estudiando y realmente es un privilegio ser parte de este estudio de los frutos del Espíritu Santo. Y sabemos, o el fruto del Espíritu Santo, que tiene varias cualidades. Entonces, son 9 cualidades. 3 cualidades son de Dios para nuestras vidas, son bendiciones para nuestra vida. Amor, gozo y paz, que vienen del Espíritu Santo. 3 cualidades son de nosotros, cualidades de nosotros hacia el prójimo. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia hacia el prójimo, benignidad, que estudiamos hoy, y bondad hacia el prójimo. Y las últimas 3 son cualidades de nosotros hacia Dios, que es fidelidad, fe, fidelidad a Dios, mansedumbre, control de Dios, y templanza, dominio propio para obedecer a Dios. Están relacionadas hacia Dios. Así que son 9 cualidades y hoy vamos a hablar acerca de la benignidad. La benignidad y la bondad están muy cerca. La benignidad, vamos a ver la definición de la benignidad, pero antes vamos a leer allí el versículo que seguramente lo habrán leído muchas veces, que está en Gálatas capítulo 5, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no se necesite una ley para que estas cosas funcionen. Solo son el producto o el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted no necesita decir, usted tiene que ser paciente, usted tiene que ser benigno. Es un resultado de obedecer y que vienen como producto de la obediencia y de la obra del Espíritu Santo. No necesitamos una ley, reglas para que esto funcione en nuestra vida. Necesitas que el Espíritu Santo tome control en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver diferentes aspectos de esta cualidad, la benignidad. Y vamos a la definición de benignidad. La benignidad es la expresión de la bondad de Dios que aparece en aquellos que son controlados por el Espíritu Santo. Es la expresión. Podríamos decir que la bondad viene de Dios, pero la benignidad hace. La benignidad está hablando de una obra hacia el prójimo. Otra de las definiciones que vamos a ir viendo rápido es: la benignidad es gentileza, amabilidad, cortesía. Son palabras clave en el trato hacia los demás a través de palabras y actos. Es gentileza, amabilidad hacia otros, tanto en el trato y en palabras. Y esto es fundamental. El campo de desarrollo de esta habilidad es el hogar. Ahí en el hogar es donde... Porque después vamos a ver, es fácil venir y saludar y ser, ¿cómo le va, hermanos? En la iglesia, pero en nuestros hogares es importante desarrollar esta cualidad y permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. También podríamos decir que la benignidad es la virtud de reaccionar con misericordia aún en aquellos que no lo merecen. Es una virtud porque brota del Espíritu Santo, pero ¿dónde brilla más la benignidad? Aún cuando personas no lo merecen. Es fácil ser bueno con los buenos, pero cuando se trata de que alguien me hizo daño y nosotros reaccionamos naturalmente, a este le hago la cruz. Ojo por ojo, diente por diente. Pero la benignidad aparece y se luce allí cuando aún las personas que yo tengo que ser bueno no se lo merece para nada, pero sin embargo el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. También otra de las definiciones que vamos a ir viendo para entender un poco acerca de la benignidad es amor en ropa de trabajo. ¿Está? Es ponerse la ropa de trabajo. Es amor en ropa de trabajo. Eso es benignidad. Es ser bueno. No simplemente decirlo con palabras,
sino que mostrar la debilidad, la benignidad se muestra. Y vamos a ir viendo que lo contrario de benignidad es agresividad, asperezas, duros en el trato, desconsiderado. Eso es lo contrario. Una persona que no es benigna es duro, es desconsiderado, es áspero. Entonces, estas son cosas que evalúan y que nos muestran si realmente estamos en la benignidad, si somos personas que estamos haciendo el bien. Ahora vamos a ver el propósito de la benignidad. Entonces, ¿por qué yo debo ser bueno y ser benigno con las demás personas y ser cortés? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios ha puesto esta cualidad en nuestra vida y el Espíritu Santo quiere lograr en nosotros? En primer lugar, el propósito, ¿por qué debemos ser benignos? Es porque fuimos salvos por benignidad del Señor. Ustedes saben, miren lo que dice la palabra de Dios allí, en Tito, pero cuando se manifestó la bondad, esa es la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es una expresión de la misericordia. Y la verdad que cada uno de nosotros sabe de la benignidad. Podríamos decir así, si no tenemos la habilidad del Espíritu Santo en demostrar bondad hacia los demás, es porque todavía no estamos conociendo ni valorando lo bueno que ha sido Dios al rescatarnos. Porque nosotros no somos salvos porque somos buenos. La verdad que si algo se destaca a pesar de nuestra maldad y nuestro corazón engañoso, dice la Biblia, y perverso, solo a través de la bondad de Dios pudimos ser alcanzados. Entonces, si recibimos bondad, debemos aprender del Espíritu de Dios y de la persona de Cristo. Entonces, es una razón suficiente. Fuimos salvos por la bondad, por la benignidad de Dios. Y por lo tanto, más adelante vamos a ver que es la forma de mostrar de que somos hijos de Dios. Tal palo, tal astilla. Si realmente esa es una evidencia clara de que somos hijos de Dios, porque nuestro Padre así nos alcanzó, a través de su bondad. Esa es la marca. Es más, el Señor dijo, en esto no conocerán que soy mi discípulo. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Y ahí está incorporada la benignidad. Porque el amor no es simplemente sentimiento, es bien práctico. Son acciones de bondad. Es benignidad. Y en esto son conocidos los cristianos. Entonces, otra de las razones, cuando hablamos de esto, puse una ilustración allí que ustedes se van a acordar, que nos lleva a ver bien acerca de la bondad de Dios. ¿Se acuerdan? El rey David era muy amigo de el hijo de Saúl. ¿Cómo se llamaba? Jonatán. Y habían hecho un pacto de amor. Y él le prometió que pase lo que pase, él iba a tener misericordia con la casa de Saúl o de Jonatán, era su hijo. Murió Saúl, murió Jonatán. Y en un momento David llama a Siba, un siervo que había sido siervo de Saúl o Jonatán. Y él le dice, ¿quedó alguien de la casa de Jonatán, para que yo muestre la bondad de Dios? Así dice la Biblia. Y Jonatán dice, sí, uno, pero es lisiado. Y dice que fue David a visitarlo, y cuando se encontró, vio, era paralítico, y le dice, vine para mostrarte para darte la bondad de Dios. Yo le hice un pacto con tu padre. ¿Y saben qué dijo Jonatán? ¿Acaso yo soy un perro muerto para que tú vengas y tengas misericordia de mí, para que me muestres tu bondad? ¡Qué tremendo! Y entonces David hizo que toda la familia Mefiboset viniera. Siba iba a ser su siervo, que iba a atender a él, y él siempre iba a comer a la mesa del rey.
Pura gracia, pura bondad de Dios. Y allí vemos la benignidad de la vida de David, mostrando, bueno, así somos nosotros, lisiados por el pecado, pero nos alcanzó el Señor. ¿Por qué debemos ser benignos? Bueno, porque Él fue benigno con nosotros, fue bueno, y por eso fuimos salvos nosotros, por la bondad de Dios. En segundo lugar, porque reflejamos el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu está para reflejar a Cristo. Todas estas cualidades estuvieron en Cristo, están en Cristo. Entonces, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuándo vamos a parecernos verdaderamente a Dios? Es cuando somos benignos, cuando amamos y nos ponemos el traje de la benignidad y la bondad de Dios a través de nuestro servicio a otro. Entonces estamos mostrando a Cristo. Y quiero decirles algo, yo creo que una de las razones por la cual no hemos alcanzado estas comunidades que están aquí alrededor, no hemos alcanzado Argentina, porque todavía la gente no puede ver la bondad de Cristo. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel y estaba frente al mar de Galilea, donde el Señor alimentó a los 5.000. Estaba allí, sentado en una ladera, en una posición que los estudiosos decían, este es el lugar donde el Señor estuvo con los 5.000. Y yo le pregunto al guía, le digo, ¿cuántas personas crees que había aquí? Y unas 18.000, decía el guía. Porque 5.000 eran hombres, y estaban los niños, y estaban las mujeres también. Y después le pregunté y le dije, ¿y cuántas personas había alrededor del mar de Galilea, en las comunidades del mar de Galilea? Y en ese tiempo había 20.000. O sea, estaban todos ahí. Y en el peor momento de la historia, tenían a Herodes, un hombre perverso, que aún hacía culto y sacrificios a los niños. Tenían la religión, los sacerdotes allí, que había una hipocresía tremenda, que no eran capaces de curar ninguna herida, ni ayudar al pueblo, al contrario, le ponían carga. Y Herodes ponía impuestos, estaba empobrecida, así que no podían confiar ni en la justicia, no podían confiar ni en la economía. Era un tiempo mucho más peor que el que vivimos nosotros en ese tiempo. ¿Pero qué vieron que lo seguían a Jesús? Su bondad. Él se detenía, Él estaba allí. Entonces, quiero decirle que este fruto fue dado porque una de las razones también es la tercera, que a través de la benignidad podemos alcanzar a las personas, porque es la marca de Cristo en nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, buena, entre los gentiles, o sea, ser benigno entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, porque siempre va a haber un enemigo, siempre va a estar la oposición y el enemigo, el diablo. Dice, murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de ¿qué? De la visitación, al considerar vuestra buenas obras. O sea, ¿quieren saber cuál es una de las herramientas más poderosas que puede transferir el evangelio a los corazones de las personas? La benignidad. La benignidad. Porque va a llegar, viene el día de la visitación, cuando Cristo visite. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio, y Él va adelante. Y el Espíritu Santo visita a las personas. Estén por seguro que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Dios está visitando los hogares. Pero ¿cómo van a hacer para entender que Dios está hablando en su vida? A través de tu testimonio, mi querido. Tenemos que estar haciendo buenas obras, porque en el día de la visitación va a decir, sí, es verdad que Dios es bueno, porque conocí una persona que fue bueno. Un pastor que vino una persona de la iglesia
y le dice, pastor, ¿sabe que yo recibí a Cristo con usted? Y que la verdad que cuando uno escucha eso como pastor, se goza. Y el pastor le preguntó y le dice, ¿y cuál fue el mensaje que le impactó? Y él dijo, no, ningún mensaje. Dice, yo vengo siempre a la iglesia, pero un día apareció una hermana que le empezó a decir de todo a usted. Y yo me dio vergüenza a mí de lo que le decía. ¿Y saben lo que me impactó? ¿Cómo usted le respondió? ¿Cómo fue bonito y no le dijo nada y con paciencia le dijo de todo? Entonces yo dije, acá está Dios. Amén. Y recibió a Cristo. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios visita a la gente, está recorriendo los hogares. Pero la evidencia, la marca de que Cristo es real está en usted, hermano. Y el Espíritu Santo está queriendo trabajar en esa cualidad, en esa parte del fruto que es la benignidad que Él quiere desarrollar en sus vidas. Entonces, ese es el propósito, es una razón muy importante por la cual debemos alcanzar y desarrollar nuestra benignidad. A propósito, necesitamos entender de que el fruto, yo tengo una planta de uva, y la verdad que es un gozo tremendo cuando cosecho las uvas. Pero hay temporadas que no pasa nada con mi uva, por la zona y todo. Pero hay muchos productos que que protegen a los hongos. Esta zona no es zona de uva, pero hay muchos líquidos. Y cuando yo lo descuido un poquito, la verdad que aparecen con varios racimos y después se empiezan a quemar, aparecen los hongos y no le pongo fertilizante a la tierra y veo, me pongo una amargura y me dice mi esposa, me dice 2 por 3, la vamos a cortar, la vamos a cortar. Ella quiere cortar esa parra de uva que tengo, 3 plantas tengo de uva. Pero la verdad que cuando la uva tiene fruto, aparecen, pero la verdad es esto lo que quería decirle, es que el fruto aparece, pero se necesita cultivar. Se necesita cultivar. Hay una parte en cada doctrina de la palabra de Dios, es la obra de Dios, pero hay una responsabilidad humana. ¿Saben ustedes esto? Hay una responsabilidad porque Dios nos hizo responsables y nos dio la capacidad de creer, confiar, obedecer. Eso es lo que puso Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces hay una parte y una responsabilidad nuestra en el desarrollo de esta cualidad. Entonces vamos rápidamente a ver ahora, vamos a ver el proceso para desarrollar esa benignidad. La parte nuestra. Vamos a leer allí. Dice, permaneced en mí. San Juan 15:4. Permaneced en mí. Es interesante este pasaje, ¿dónde está puesto? Capítulo 14 anuncia de que Él se va. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y después dice, va a venir el Espíritu Santo en lugar mío, el Paracleto, alguien como yo. Luego, ese es en el 14. En el 16 también habla de la obra del Espíritu Santo, pero en el centro, en el 15, capítulo 15, ilustra de cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y pone la ilustración de que mi Padre es el labrador, Dios, Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. El Espíritu Santo sería como la savia, que nosotros llevamos frutos. Y hay un proceso para que esto se produzca, para que la benignidad y cada una de las cualidades del fruto del Espíritu sea una realidad en la vida del creyente. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y ahí vemos que dice la palabra de Dios, dice, permaneced en mí, y dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, aquí vemos una realidad. Lo primero que debemos reconocer, mis queridos hermanos, es la realidad de que nosotros solos no podemos. Vos podés estar acá zapateando y decís, ahora sí voy a ser una persona benigna. Me prometo al Señor que voy a ser muy bueno toda la semana. Y mañana lunes vas a encontrarte peleándote con alguien. Porque la verdad que si lo intentás por tus propias fuerzas,
Solo no podés. Es más, hay suficiente evidencia y hay testigos aquí en tu casa. Yo le pregunto a tu señora, y ya viene el codazo, ¿viste? ¿Viste? Era para vos esto. O a tu marido, o a tu hijo. Y la verdad que a veces tenemos reacciones tremendas que después nos arrepentimos. Y muchos de nosotros estaríamos acá dando testimonio y diríamos, la verdad que yo quiero cambiar algo de mi vida, que es muy feo. Y me gustaría cambiar algo. Lo intenté hace cuánto que vengo intentando y no puedo. Porque te entiendo, mi querido hermano, porque no vas a poder solo. Te entiendo que estés luchando, como yo lucho con muchas cosas. Pero no lo intentes solo. No creas que por tu propia fuerza vas a poder incorporar la benignidad en tu vida. Lo primero que necesitamos es entender la realidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se llama? La Biblia lo dice concupiscencia, la Biblia dice viejo hombre, la Biblia habla de malos deseos. Esta es la naturaleza que ha sido incorporada en nuestra vida. Se puede definir así, que esta naturaleza es la inclinación hacia el mal. Cada uno de nosotros tiene una inclinación hacia lo malo, mi querido. Me interesa a mí hablar y dice, la verdad que yo soy una persona buena, no me considero una persona mala. Y yo digo, ay, si sabría que dice la Biblia, no hay bueno ni aún uno. En un momento le vinieron a decir a Jesús, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Si solo hay uno bueno. Dios es bueno. Y la verdad que tenemos que entender que hay una realidad. Tenemos una inclinación hacia el mal. Naturalmente no se puede desarrollar este fruto. Por más que quieras y que zapatees y que estés allí intentándolo todos los días por tus propias fuerzas, no vas a poder desarrollar esta benignidad. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitas estar conectado a la vid. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice allí. Dice versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo estamos conectados? ¿Cómo nos conectamos al Espíritu de Dios? Está hablando de permanecer. Si yo ahora tengo el tiempo de la poda en la uva, necesito podar y una vez que se corta ese gajo, olvídate, ya se seca y ese echado lo guardo para hacer asadito a las ramas. Pero es importante entender que la rama tiene que estar bien ligada al pámpano, el pámpano a la vid. Tiene tres tipos de madera la vid. Tiene los troncos principales, tiene los gajos que tienen 2 o 3 años y después tienen el último gajo que apareció en este último año. Y ese hay que observarlo porque ese gajo trajo fruto y ese gajo es el que se tiene que cortar para que lleve más fruto. Es todo un arte es esto. Pero la verdad es que tiene que estar bien conectada el gajo, los últimos gajos, y todos los gajos tienen que estar bien conectados. Entonces, yo siempre le digo a las personas, es como conectar un artefacto. La verdad es que ya somos grandes y sabemos que los artefactos funcionan bien cuando están conectados. Si vos querés usar una heladera, no lo vas a poder usar si no está conectado. Un ventilador, no vas a poder usar el ventilador si no está conectado. Y esta conexión tiene 3 patitas. Una es la oración, otra es la palabra, te permite conectar, y la otra es la obediencia. Cuando estás orando al Señor, escuchando al Señor y obedeciendo al Señor, estás permaneciendo en la vid. Estás obedeciendo, estás conectado. Y es algo que va a empezar a fluir y el fruto se va a producir cuando hay una relación. Es una cuestión de relación. Entonces, si querés incorporar esta cualidad en tu vida, necesitas estar conectado. Y quiero decirte algo más. El proceso de transformación en la vida de una persona no es de un día para el otro. Muchos de ustedes tienen más de 20 años, 30 años, 40 años. 30 años como yo. No creo, ¿no?
Y la verdad que hace muchos años que venimos con cosas raras en nuestras vidas. Y no pretendas que en un día salga algo que durante toda tu vida estuviste practicando. Vieron que algunos quieren instantáneo. Hoy estuve en la reunión y la verdad que descendió del fuego la benignidad para mi vida. Mentira, no. No es así. No es así. Es un proceso y comienza en la mente. La palabra de Dios tiene que empezar a producir, ese fertilizante, tiene que empezar a obrar. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. No te amoldes con los valores y los pensamientos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación comienza en la mente, mis queridos. Necesitas conocer, tener la mente de Cristo. Necesitas conocer la palabra de Dios. Y les quiero decir algo, lleva mucho tiempo, porque la transformación es de gloria en gloria, como por la palabra de Dios. Es un paso a la vez. Necesitas entender metas cortas. Bueno, esta noche voy a mi casa y quiero ser benigno. Y a la noche, cuando pasó una hora y fuiste buenito, lavaste los platos, no sé, los que hiciste de bondad y benignidad, le decís al Señor, gracias porque esta noche pude dar muestra de benignidad. Y mañana te levantás y lo intentás otra vez. Y al mediodía volvés a dar gracias, y a la tarde, y decirle al Señor, gracias Señor, porque me encontré con algo difícil y no perdí los estribos hoy. Me ayudaste, Señor. Es un paso a la vez. Entonces, es importante entender ese proceso, si no vas a estar frustrado, porque siempre vas a cargar sobre una lucha, y cada uno de nosotros tenemos debilidades en nuestra vida, porque tenemos una inclinación. Porque los vicios de la carne son, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, lascivia. Y después habla de contención, celos, envidias. Y eso es el vicio que está llevando nuestra carne continuamente. Y necesita un proceso para que se produzca el cambio. Pero necesitamos estar conectados. ¿Amén? Vamos con el cuarto aspecto. Ahí puse una frase yo, si la quieren anotar. Cuando Dios quiere formar un champiñón o un hongo, toma 6 horas. Pero para hacer un roble, toma 60 años. ¿Entienden? ¿Quiere ser un champiñón, un hongo? ¿O quiere ser un roble en la vida cristiana? La transformación lleva tiempo. Y por eso necesitamos otro aspecto que es la paciencia de la benignidad. Pero les quiero asegurar que el Espíritu Santo está para ayudarnos. No estamos solos. Y cuando dejamos que Él y rindamos nuestra vida a Él, van a aparecer cosas que te van a sorprender. Y es más, ya viene haciendo una obra el Espíritu Santo. Ya no sos el mismo. Ya no sos el mismo que fuiste al principio de la vida cristiana. Algo Dios está haciendo en tu vida. ¿Amén? Vamos un poquito más avanzando. Entonces, ¿cuál es el obstáculo de la benignidad? Bueno, la ingratitud, no agradecer a Dios acerca de su bondad. La cena del Señor fue puesto para eso, para que no nos olvidemos. La cena del Señor habla de un agradecimiento, un corazón postrado, para que nosotros valoremos cada día el sacrificio, la bondad, la misericordia de Dios. Y a veces nos olvidamos. ¿Y saben cuándo nos olvidamos? No somos benignos, porque nos olvidamos de cómo éramos nosotros antes, cómo el Señor nos rescató. Entonces ya no somos buenos con los demás. Ya lo empezamos a juzgar a los demás. ¿No te acordás cuando el Señor te rescató? ¿Cómo estabas? ¿Cómo eras? ¿Cómo llegaste al Señor? Y cuando nos olvidamos, no sé por qué razón, empezamos a juzgar a las otras personas que tienen muchísimas debilidades y que necesitan de esa bondad, que necesitan de la benignidad del Señor. Entonces, ingratitud, el egoísmo, dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a Él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual teniendo también por lo de los otros. ¿Sabes? El egoísmo hace que no avance, que el Espíritu Santo no obre y produzca este fruto en nuestras vidas. A veces solo estamos mirando a nosotros solos. Cuento una historia que estuve leyendo esta semana. Una señora estuvo en un aeropuerto y tenía que esperar algunas horas. Seguramente la habrá escuchado en algún momento. Y dice que esta chica fue a una tienda de negocio y compró un libro para leer y unas galletitas. ¿Por qué tenía que esperar? Se sentó y se puso a leer, sacó sus galletitas, se puso a leer y estaba reconcentrado. De pronto vino una persona, una mujer, y comenzó a sacar la galletita del paquete. Entonces ella se sorprendió y sacaba una galletita, comía, y venía la otra señora, agarraba una galletita y también comía y leía. Y la señora decía dentro de sí, qué descarada que esta. Si yo fuera un poquito más atrevido, dice, le pegaría una cachetada a esta mujer, porque la verdad que es descarada. Entonces, una bronca, ya había dejado de concentrarse en su libro y ella agarraba una galletita y la señora le sonreía encima y agarraba también otra galletita. Hasta que llegaron a la última. Entonces agarró la galletita a la señora y la partió por la mitad. Le dijo, tome. Y la señora le agarró la galletita y le tiró, se levantó y se fue a otro lugar. Dice, pero ¿cómo voy a estar sin vergüenza? Le dijo de todo ahí. Se fue al avión. Y cuando llegó al avión, sacó su bolso, quiso sacar su revista, ¿y qué estaba allí? Las galletitas, que no la había sacado de su bolso, o sea, habían comido la galletita de la otra persona. Y saben, a veces estamos tan concentrados en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio mundo, que no nos damos cuenta de la bondad de otros. Y es más, no nos damos cuenta que otros necesitan de nuestra bondad. ¿Saben qué oportunidades hay cada día de mostrar la benignidad del Señor a otras personas? ¿Saben las oportunidades que tenemos cada día? Y a veces lo único que hacemos es comer la galletita de otro y juzgar, encima juzgamos a los demás. Entonces el egoísmo es un obstáculo. Otro de los obstáculos que podemos ver allí, quiero mostrarlo con la palabra de Dios, es la ira. Dice Efesios 4:31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, griterío, gritos, insultos, así como toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes? En otra palabra dice, vestíos de benignidad. Para que Dios empiece a formar, parte del proceso también es, sacate la ropa sucia, de enojo, de ira, y vestite de la nueva ropa que tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la idea, desechando toda malicia, amargura, ira. ¿Y cómo se desecha? ¿Cómo se desecha todos esos hábitos que no tienen nada que ver con la benignidad? ¿Cómo desechamos? Confesándolo, arrepintiéndonos, quebrantando nuestro corazón, humillándonos delante de Dios y Señor, yo no puedo. Señor, perdóname. Esto es un obstáculo que está impidiendo de que yo pueda mostrar tu bondad, Señor. Hay que desechar para que cuando tu corazón esté quebrantado, el Espíritu Santo pueda llenarlo. Hasta que no nos vaciemos y nos arrepintamos y desechemos todas esas cosas, arrepentidos delante de Dios, el Espíritu no puede llenar tu vida con benignidad. Entonces, esto es muy importante. Y por último vamos a ver
la benignidad como estilo de vida. Entonces el egoísmo, la ingratitud y el corazón airado son obstáculos. La pregunta es, ¿cómo luce la benignidad? ¿Cómo actúa la benignidad? ¿En dónde tenemos que poner nuestros ojos para saber cómo luce la benignidad? ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Y tiene que lucir si nosotros tenemos, porque ¿qué es la vida cristiana? A ver, ¿quién me puede resumir en poquitas palabras qué es la vida cristiana? Vivir la vida de Cristo. Imitar, pero es vivir a Cristo. Por eso está el Espíritu Santo queriendo incorporar estos frutos, para que a través de estas cualidades aparezca Cristo, porque parte de la presencia de Cristo es la benignidad. Entonces, es muy importante aquí ver cómo luce, cómo tiene que lucir en tu vida. Miremos a Él, puestos los ojos en Jesús y cómo lo hizo Él. Pero antes, mire, quiero leer este pasaje que me impactó. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos ¿de qué? De su Padre. Miren, es la evidencia de un hijo de Dios. Es la evidencia de un hijo de Dios, amar a nuestros enemigos. Y después dice, allí, dice, para que sea hijo del Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Un poquito más. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Lo voy a leer de acá. ¿Qué recompensa recibirán? Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, solamente a quienes los amas. ¿Acaso no hace esto como el nuevo economista? ¿Massa? ¿O Guzmán? ¿O cómo es la que se fue? ¿Acaso no hace eso? Es fácil. Cualquier persona saluda bien y es muy atento. Los recaudadores de impuestos hacen eso. Y no eran muy queridos los recaudadores, ahora tampoco, ¿no? Pero si ellos, que no son muy queridos, lo hacen, ¿qué diferencia hay entre nosotros? Dice ahí la palabra de Dios. Pero miren qué dice la palabra de Dios allí. Y si saludan a sus hermanos solamente, dice, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Hay cosas que hacemos que hasta los inconversos lo hacen. Pero nosotros tenemos la marca de lo sobrenatural, mis queridos amigos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros llevamos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. Nos ponemos la ropa de trabajo y le mostramos el amor que Cristo mostró y llevó a las multitudes. Esa es la capacidad, esta es la diferencia que tenemos que marcar en esta ciudad. No seas simplemente uno más que saluda aquí en la iglesia. Tienes que lavarte los dientes todos los días y sonreír a todas las personas y ser amable, darle lugar a las personas. Y si alguien quiere estar adelante tuyo en la cola, dale permiso. Y si te pidieron una capa, dale 2. Y si te dice que acompañe una milla, acompañalo 2 millas. Eso va a impactar la vida de las personas. Entonces, ¿cómo se mostró? Ante la necesidad, se pone en el lugar de otros. La alimentación de los 5,000. Dice que él los vio como ovejas sin pastor. Comenzó a enseñarles y les dio de comer. Ante la necesidad, mire, la benignidad tiene la capacidad de cambiar la perspectiva de lo que parece un problema, es una oportunidad. ¿Entienden esto? La benignidad tiene la capacidad
de cambiar mi perspectiva de cómo veo las cosas. Cuando uno está incorporada a la benignidad en su vida, es tremendo. Una vez le dijeron a un muchacho, anda a buscar a este hombre en la terminal. Y un pastor le dijo a un joven, ¿y cómo lo encuentro? Y el pastor le dijo así, mirá, es un hombre alto, canoso. Y mirá, entre todos los hombres, él está ayudando a alguien. Y fue. Y estaba ayudándole a bajar a otra señora del colectivo. Y enseguida dice, ¿usted es el hombre? Sí, yo soy el hombre. ¿Y cómo me conoció? Porque el pastor me dijo que usted iba a estar ayudando a alguien. ¡Qué tremendo! Esa es una persona benigna. ¿Te conocen así, mi querido hermano? ¿Te conoces por una persona buena, benigna, como fue Cristo? Ante la presión, está dispuesto a ser interrumpido. Miren, nosotros amamos nuestro plan, nuestro calendario, y no me interrumpo porque yo ya tengo armado todo mi día. El Señor Jesús en un momento estaba con las multitudes y lo apretaban ahí a Él. Y viene un hombre, Jairo, y dice, mi hija está muy enferma, va a morir. ¿Sí, Jairo? Bueno, mirá, y cuando estaba hablando, una mujer lo toca de atrás, lo interrumpe la conversación con Jairo. Y le dice, Señor, tengo un flujo de sangre, ayúdame. El Señor se dio vuelta y dice, bueno, está bien. Y dice que enseguida paró el flujo de sangre y dice, era con la idea es como que, esperamos un ratito, Jairo, atiendo a esta señora y te sigo atendiendo a vos. Imagínate vos, Jairo, mi hija se está muriendo, Señor. Mi hija se está muriendo. No es tiempo de parar. Se da vuelta, sí, Jairo. Vienen dos personas y dicen, no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Y el Señor le dice, no te hagas problema, Jairo, tu hija solamente duerme. Y fue y restauró. Él tenía la capacidad de ser interrumpido, mis queridos. Nosotros a veces vivimos muy egoístas, no le damos bolilla a nadie, no paramos por nada del mundo. Pero la verdad es que necesitamos ser flexibles. Los cristianos vivimos oportunidades cada día. El Espíritu Santo ha provisto esta cualidad en nosotros, ¿para qué? Para ser buenos. Y bueno es ser interrumpidos a veces. Deja tus planes, deja tus proyectos. Quiero decirte algo. Cuando viste a una persona que está partiendo a la presencia del Señor, y ya está en los últimos momentos, ¿tuviste la oportunidad de ver eso? Esta persona que está partiendo y está agonizando dice, ¿alguien me puede ir a pagar los impuestos? ¿Alguien me puede lavar el auto, por favor? ¿Alguien me puede ir al supermercado? Porque mira, tengo que comprar porque se van a aumentar las cosas. Bueno, ya, tengo que ir. ¿Sabes qué hace? Llama a la familia. Lo más importante, llama a los que quiere. No le importa su auto, no le importa todo lo otro que hay. Hay muchas cosas que tenemos y a veces por ser acelerados no tenemos oportunidad de llevar almas al Señor, a Cristo. ¿Sabes lo que vas a llevar a la presencia del Señor? No vas a llevar tu auto, no vas a llevar nada de lo que puedas. Lo que vas a llevar son las almas y vas a llevar la palabra de Dios en tu vida, lo que ha hecho y las almas que has podido predicar. Hay un himno que dice, ¿he de ir sin ningún fruto? ¿He de presentarme allí con las manos vacías? Y sabes, creo que una de las razones por la cual las personas no ganan alma es porque no desarrollan la benignidad del Señor. No permiten ser interrumpidos y no comparten del amor de Dios. ¿Cómo luce la benignidad? Ante los cargados, dice el Señor, vengan a mí, los acompaña. Ante los pecadores que sienten culpa, ¿se acuerdan de la mujer? El Señor estaba allí, vino una mujer que la habían encontrado en el mismo hecho del adulterio. Todos lo juzgaban. El Señor se empezó a escribir ahí. Yo creo que lo que habrá estado escrito el Señor ahí es una imaginación mía, ¿no? Estaban todos los fariseos y todos los que juzgaban a la gente. Y él habrá puesto ira, te enojas mucho con tu esposa, le gritás, y levantaba los ojos y lo miraba vos. Y decía adulterio, y decía hipócrita,
Y dice que empezaron a irse. Y dice que de los mayores hasta los menores. Los mayores son los que tenemos más pecado, cuidado. Desde los mayores hasta los menores empezaron a ir. Y le dijo el Señor, ¿a dónde están? ¿Hay alguien los que te acusaron? No, nadie. El Señor dijo, ni aún yo te condeno, ve y no peques más. Ese es bueno, esa es benignidad. Tener misericordia por las personas que están atrapadas en el pecado, que se sienten culpables. No digo aquella persona que está obstinada y que no quiere escuchar, a esa no podés ayudar. Pero al que se siente culpable, que está avergonzado, cubrilo, protegelo, no permita que el diablo lo siga destruyendo. Sé bueno, estoy terminando. Esa música me dice que me tengo que ir. Ante el maltrato, ¿cómo actúa una persona benigna? Vinieron los soldados, uno de los siervos del sacerdote, y quisieron agarrar a Jesús. Vino Pedro, que no tenía nada de benignidad, Pedro. Sacó un cuchillo que tenía, había venido ya con cuchillo, y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor le dice, no Pedro, mete tu espada. Si hieres a espada morirás. Dice que el Señor agarró y le puso la oreja otra vez. Algunos necesitamos un trasplante de oreja, algunos tienen muy grande, pero dice que el Señor le curó la oreja. Ese mismo soldado lo acompañó hacia la cruz. ¿Sabe qué hace la benignidad? Prefiere ser herido él que herir al otro. Si está siendo herido o maltratado, déjalo, poner la causa al Señor, dice la Biblia. Pero no pagues mal por mal. Vence el mal con el bien. Así luce la benignidad, mi querido. Así luce la benignidad. Quiero decirte algo. Termino con estas 3 preguntas. La primera pregunta, la tengo anotada acá. Si vos fuera Cristo, ¿qué harías por otro? ¿Por tu vecino? ¿Por tu amigo? ¿Por tu familiar? Si fuera Cristo, ¿qué harías? Para mostrar su bondad, tu benignidad. Voy a una pregunta un poquito más. Si la otra persona fuera Cristo, ¿qué harías vos? Si la otra persona fuera Cristo, ¿te encontrás? Si la otra persona fuera Cristo, ¿qué harías por él? Y vamos a poner del otro lado. Si la otra persona fuera Cristo, ¿qué no harías? Porque te encontrarías con el Señor. Imagínate si vas con un cigarrillo en la mano. Hola Jesús, ¿cómo andás? ¿Qué no haría? ¿Lo tiraría, qué sé yo, lo esconderías? Pero si fuera Cristo. ¿Saben, mis queridos hermanos? Miren lo que dice la Biblia. Dice, respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñito, ¿qué? A mí lo hiciste. Si dieres un vaso de agua, dice, a mí lo hiciste. Si visitaste a alguien, a mí lo hiciste. El Señor te llene de benignidad, mi querido hermano, y que puedas mostrar la gloria del Señor a través de ser una persona buena, una persona bondadosa, que puedas hacer obras buenas, que sean tan buenas que cuando parta de esta presencia diga, este hombre pasó y el barrio no fue igual. Sunchales no fue igual. Él marcó la diferencia en esta generación. Él no era un hombre común. Era un hombre que estaba Dios ahí. Siempre ayudando a la gente. Siempre hablando y animando al pecador.
Y ojalá Sunchales no sea igual después de tu trabajo y tu servicio al Señor. Amén. Que Dios te bendiga, te llene de benignidad. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque somos fruto de tu benignidad. Y gracias, Señor, porque tú nos diste de tu Espíritu para mostrar tu bondad y tu gracia y tu misericordia. Alabado sea, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos con la gente, porque tú estás visitando a las personas. Hay personas, Señor, que el Espíritu Santo está tocando. Hay personas que solo están esperando que alguien venga y les hable. Oh, bendito Señor, utiliza este ejército de personas aquí, valientes, que puedan cambiar su generación, para que podamos brillar como luminares en medio de una generación maligna, perversa, llena de odio, pero nosotros podamos brillar. Ayúdanos, Señor, a preparar a nuestros hijos para la próxima generación, a que ellos sean buenos, aun cuando las personas desconfían de los malvados, pero nosotros tenemos el Espíritu tuyo, Señor, para esto. Ayúdanos, bendice esta iglesia, obra poderosamente en cada miembro. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.